Vamos a iniciar entonces la grabación. Son las 11:06. El día de hoy vamos a tener este espacio muy corto de 40 minutos prácticamente, que se llama específicamente, y aquí lo tenemos, como autores y análisis del concepto neoliberalismo. Ya con esto cerramos este ciclo. Sí que he preocupado porque pues hay muchas cosas que quedaron como en el tintero que hacen falta desarrollar, pero pues hoy las vamos a abordar de una manera muy general. De todas maneras está en el video. Estoy revisando a ver si podríamos realizar entonces videos complementarios para poder seguir fortaleciendo este análisis. No siendo más, entonces vamos a iniciar este espacio. El día de hoy tenemos auxiliar. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy? Emily Ruiz. No tenemos, listo, entonces arranco. Bien, chicos, entonces, el capítulo del día de hoy, para las personas que acaban de llegar, autores y análisis del concepto de neoliberalismo. Realicé la organización de una manera histórica y ya hablando de economía de una manera más fácil. Al cierre voy a tomar entonces acá en el cuaderno, voy a tomar nota de las personas que participen para subir directamente la nota en este espacio. Quiero ser claro que las participaciones no son opiniones, sino básicamente un análisis. Necesito que usted aprenda en este espacio a entender un concepto y a colocarlo en juego. Si usted lo coloca en juego, va a poder realmente ganar una beca, va a realmente poder superar un examen de admisión. De lo contrario, pues no garantizo lo demás. Entonces vamos a iniciar entonces en este espacio. El día de hoy el objetivo es comprender el concepto de neoliberalismo desde la postura de diversos autores para identificar sus causas por un lado y por el otro impactos en nuestra actualidad. Necesitamos coger el concepto, revisarlo desde economía, desde ciencia política, pero verlo el movimiento en nuestra cotidianidad, así como lo hicimos hace par de semanas con Estado y con gobierno, es intentar ver las cosas en la cotidianidad. Muy bien, entonces, pero antes de iniciar entonces esta sesión, es necesario crear una economía más humana, más capaz de contribuir al desarrollo y a la dignidad de los pueblos. Nos lo recuerda un economista que se llama José Luis San Pedro, que él es mexicano. Quiero ser claro en algo y es que, chicos, si ustedes van a estar en la universidad cuando esto finalice, y ustedes se van a encontrar con un mundo que les va a pedir muchas respuestas. Pero para poder dar respuesta necesitamos comparar y necesitamos revisar qué ha funcionado y qué no para poder tomar decisiones. En el 2025, cuando ustedes estén saliendo de la universidad, en el mejor de los casos, vamos a encontrar que el mercado laboral se ha transformado y no importa la carrera en la cual usted esté, le van a exigir que ya no se hagan las cosas como siempre, sino de una manera diferente. Y ahí es cuando el neoliberalismo va a empezar a tocar la puerta, pero necesito que usted analice cuáles van a ser los límites o hasta dónde vamos a llegar. No siendo más, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Vamos a iniciar entonces con los contenidos. En un primer momento vamos a revisar unas definiciones, autores y posturas. Luego el análisis de estas posturas, impactos y beneficios. Y por último, vamos a revisar entonces las conclusiones, una ejemplificación colectiva de nuestra realidad donde ustedes van a participar. No siendo más, son las 11:10. Vamos a iniciar entonces este proceso y la primera parada que vamos a tener en este espacio es ¿qué es el neoliberalismo? Sus autores y definiciones. Y para ello voy a tener en cuenta desde Italia directamente a un autor que se llama Norberto Bobbio. Norberto Bobbio nos va a decir que el neoliberalismo es una lucha de poder entre el Estado social de derecho y la economía. Significa que en este espacio vamos a tener una lucha constante. Ya con ustedes habíamos logrado hacer un análisis abstracto frente a la dinámica de poder, pero aquí lo que nos dice Norberto Bobbio es que siempre va a existir una pelea entre el neoliberalismo y el Estado de derecho. ¿En qué aspectos? Vamos a observar quién es el que va a atender al ciudadano, diría el Estado Social de Derecho, o al cliente, lo diría el neoliberalismo. Y ahí es quién protege a quién y cómo realmente van a desarrollarse. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Norberto Bobbio hace este análisis y la última gráfica que él nos presenta, que fue hace menos de 20 días directamente en una charla que presentó para Barcelona, para la Universidad de Barcelona, manifestaba que el neoliberalismo en estos momentos le está ganando al Estado Social de Derecho, porque en estos momentos dependemos del capital privado para poder superar la pandemia. No tenemos ningún instituto que sea público en los países del mundo que realmente estén trabajando en una vacuna contra reloj.
Entonces, en estos momentos estamos observando que el neoliberalismo es mucho más grande que el Estado social de derecho. Incluso la economía es la que está tomando decisiones más allá que el Estado social de derecho. Incluso lo podemos ver con el caso que sucedió el día de ayer en Bogotá, en donde se entregan unos respiradores que fueron pagados a un alto costo en dólares y la respuesta es que no funciona su software, lo que nos sigue haciendo dependientes de la economía y de su producción. No siendo más, este es el primer panorama que vamos a sostener desde Norberto Bobbio, que para resumir y para concluir, nos está mostrando que el neoliberalismo prácticamente es un fenómeno económico que está en constante lucha y pelea por el Estado social de derecho. ¿Y por qué? Porque necesita mayor cantidad de mercado para poder vender su producción. Y de ahí vamos a observar otros autores que nos van a mostrar cómo hemos llegado a esta situación. Y entender el cómo hemos llegado a esta situación nos llega a entender qué otras herramientas existen para poder generar un equilibrio. Quiero ser claro que aquí no estamos haciendo una misa o un sacerdocio para obligarlo a usted a tomar una postura económica o política. Le estamos presentando un panorama y unas herramientas para que su capacidad de análisis sea mucho más alta y mejor en los exámenes de admisión y en el examen de ITFES que usted va a enfrentar en próximos meses. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento sobre la postura de Norberto Bobbio. Preguntas, inquietudes, ¿es claro, no es claro? Nada, ¿es claro, no es claro? Listo, ok, entonces vamos a continuar entonces en este espacio y es que aquí es en donde vamos a empezar a observar el devenir histórico de una manera mucho más fácil. Entonces, Norberto Bobbio nos decía que existe un conflicto entre economía y ciencia política, donde la economía en estos momentos es más grande que la ciencia política, que en este espacio está representado por el Estado social de derecho. Vamos a empezar a generar unas aclaraciones. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Se le pregunta directamente a Norberto Bobbio y Norberto Bobbio responde no solamente a la conferencia, sino en los títulos que él ha escrito. Responde específicamente que siempre va a existir una dependencia de los estados, de sus gobiernos con la economía. Si la economía va bien, el estado le va a ir súper bien y por supuesto el gobierno va a ser brillante. Pero si la economía empieza a tener problemas, ¿qué va a pasar con el estado? El estado va a entrar en la necesidad de resolver esos problemas y el gobierno va a entrar en crisis. Dos ejemplos muy fáciles de verlos. Entonces, Colombia lo tuvimos en noviembre 21 del año pasado, donde la economía iba regular y por eso el Estado colombiano se vio en la necesidad de atender problemas, lo que le generó una crisis de gobierno al señor Duque. Ahora lo vemos a nivel mundial hoy, donde tenemos una crisis económica porque no se está generando una producción total y eso lleva a que los estados atiendan los problemas que la economía antes resolvía y eso pone contra la pared a los gobiernos y a sus estados. Ejemplos concretos de hoy, de junio, sí, perfecto, de hoy jueves, que podemos, junio 9, vamos a encontrar el caso de Bolivia. Entonces, Bolivia tiene un sistema económico capitalista en donde existen las funerarias y en donde existen los cementerios y están pensados no como un beneficio hacia la gente, sino como una forma de negocio. Si tú mueres, debes pagar entonces por el alquiler de tu ataúd. Si deseas ser enterrado, debes pagar por el pedazo de tierra donde se va a incrustar tu cuerpo y luego se va a sacar para revender ese lote y debes pagar si tú deseas la cremación. De igual manera, si debes pagar transporte y el alquiler de un espacio que se llama sala de velación. Pero ¿qué pasa? Cuando la economía no puede atender esas necesidades porque hay mayor cantidad de muertos por coronavirus en el caso de Cochabamba, vamos a encontrar que los muertos no son recogidos, no tienen un tratamiento correcto y es ahí donde el Estado tiene que atender un problema de la economía, de los negocios, de las funerarias y de los cementerios. Es ahí en donde le corresponde al Estado salir con camiones, salir con su personal a recoger a los muertos y realizar una redistribución de ellos. Como sucedió en Italia hace menos de 2 meses, como está sucediendo en estos momentos en Cochabamba, como sucedió hace menos de un mes en Guayaquil y como se está proyectando en muchas partes de América Latina, como lo es el caso de Brasil, con la cantidad de fosas que se están generando en Macao. No, en Macao es en China,
Bueno, le debo la ciudad. Pero quiero ser claro en el ejemplo que cuando la economía entra en crisis, la ciencia política entra en crisis de igual manera. Manaos, sí señor, muchas gracias. Entran. Entonces, las dos siempre tienen una relación. Lastimosamente, ¿qué es lo que nos está diciendo Norberto Bobbio? La economía en estos momentos está siendo tan grande que el Estado lo está volviendo cada vez más pequeño. Y cuando entra en crisis la economía, ya no tiene el mismo sistema de respuesta el Estado, porque el Estado se ha vuelto mucho más pequeño. ¿Cómo hemos llegado a este espacio? Un recorrido histórico muy rápido, muy concreto, desde las escuelas de pensamiento económico que debieron haber visto en grado décimo. Si ustedes no vieron este tema, por favor me escriben para poder elaborar unos videos y en las actividades complementarias poder fortalecer estos escenarios para entender mejor qué elementos de estas escuelas económicas hoy, en pleno siglo XXI, se están llevando a cabo. ¿Listo? Entonces, la primera parada que vamos a realizar en este espacio para entender qué pasó, por qué ese equilibrio entre economía y ciencia política últimamente ha sostenido un desequilibrio y por qué hoy tenemos estados que no tienen la capacidad de atender una crisis, como lo vemos en Cochabamba, como lo observamos en determinado momento en Italia, como lo observamos en Guayaquil, como lo estamos observando en estos momentos en New York, en donde tenemos una fosa común, pero eso no es una respuesta realmente a la dignidad humana cuando existe el proceso de la muerte. Entonces vamos a revisar en este espacio de dónde viene este enfrentamiento entre la economía y entre la ciencia política y por qué tenemos esta situación del día de hoy, donde nos muestra que el neoliberalismo siempre está arriba y los estados están perdiendo capacidad de acción. Entonces, en un primer momento nos está mostrando el mercantilismo, que como lo observamos en sesiones pasadas, el mercantilismo viene siendo una escuela económica que muestra que el rey, este actor social, que es quien gobierna el Estado, que se le va a llamar monarquía, él es el único que administra la economía. Es allí en donde él va a decir qué productos ingresan y cuáles no. Él va a crear un mercado local y por ende la economía la regula el monarca. Esto sucedió prácticamente en el siglo XV-XVI hasta el siglo XVII. A eso se le llamó el mercantilismo, donde los monarcas lo que les interesaba era invadir más territorios, por eso vamos a tener las colonias en toda la América Latina, en Asia y en Oceanía, y un espacio fuerte en África, donde los europeos, a mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de recursos naturales, pero que se transformaban y se vendían solamente en sus mercados, como el caso de Inglaterra, como el caso de Francia, como el caso de Holanda, como el caso español. Y eso llevaba a que el monarca tuviera un equilibrio porque el mercantilismo dependía, era de la voluntad de los reyes europeos. ¿Queda clara esa primera parte? Significa que ahí la economía depende 100% es de los reyes y existe un equilibrio en el poder. La economía no es más ni menos que lo que va a ser esta figura del Estado, que es la monarquía, en términos de Norberto Bobbio, porque realmente este equilibrio existe porque hay una dependencia, porque las decisiones del monarca son las que generan una estabilidad para el desarrollo de la economía. Y si la economía empieza a tener problemas, el mismo monarca es el que toma decisiones para volver a ese equilibrio. Eso se llamó el mercantilismo. Luego del mercantilismo nosotros vamos a encontrar ya una diferenciación, como lo decía nuestro invitado de hace menos de 15 días, un poco más, Pedro Alvarado, que él nos mostraba directamente este tema de las fisiocracias y el inicio del liberalismo del siglo XVIII al siglo XIX, donde vamos a encontrar revoluciones burguesas, un proceso de independencias en la América Latina, pero donde vamos a encontrar que los europeos pierden América, pero se van a conquistar África y se van a conquistar Asia. Es allí en donde vamos a tener la colonización de la India, por ejemplo, en 1886 a manos de los británicos. Y lo que ellos desean hacer es llevar a cabo estas ideas fisiócratas de mayor libertad en el mercado, estas ideas de la mano invisible y, por supuesto, las ideas de encontrar riqueza desde la explotación de mano de obra barata y obtener productos que se venden a un alto precio para generar riqueza. Y eso va a llevar a que tengamos una diferencia acá. Y es que el liberalismo, que se va a convertir en imperialista, cuando se sale a colonizar para explotar la tierra del otro a beneficio del comerciante o burgués, ahí es en donde vamos a tener que la economía empieza a mandar más allá de los estados. Porque si las colonizaciones que se hacen en África y en Asia para explotar sus territorios se hacen solamente pensando en economía,
El poder del Estado no entra en esos espacios. Y un ejemplo muy práctico de ello va a ser la India. Se explota el té de la India, se explotan sus minerales, se distribuyen en todo el mundo, pero se deja que los indios tengan unas figuras propias de su gobierno. Significa que los ingleses son los que explotan su economía, pero no los que toman decisiones políticas y políticas en este espacio. Entonces, quiero ser claro porque aquí la economía empieza a tener mayor importancia y cuando toma mayor importancia se van a avecinar los problemas como la Primera Guerra Mundial, que es en donde yo siento que soy el mejor país del mundo porque yo exploto diferentes territorios, porque yo tengo una economía fuerte, porque estoy llegando a una industrialización y hay una pelea entre nacionalismos de quién es el que explota más. Y ahí nos va a mostrar que el Estado perdió su finalidad, perdió su idea de generarle un bienestar a la ciudadanía desde la ley y se va a convertir en dar leyes para beneficiar la explotación económica. Y algo mucho más grave después de la Primera Guerra Mundial, que los estábamos trabajando en la sesión pasada, es que la idea de liberalismo e imperialismo que va a llenar los labios de los europeos va a llevar a que aparezca el nazismo, a que aparezca el fascismo, a que aparezca el franquismo, que aparezca en Italia el fascismo, en Alemania el nazismo y en España el franquismo, precisamente porque ellos buscan coger su Estado de Derecho, coger sus leyes, modificarlas para el desarrollo de sus naciones desde la ideología, en donde ellos buscan un deber ser las potencias del mundo, llevar las conquistas para explotar esos países que son subdesarrollados para que trabajen para ellos. Es ahí en donde vamos a ver a una Italia invadiendo Etiopía, donde vamos a observar a una España invadiendo Marruecos, donde vamos a observar a una Alemania invadiendo a una Polonia. Y es que las ideologías son una consecuencia del liberalismo. Y quiero ser claro, porque las ideologías que formulan el deber ser de la sociedad se transforman en una estrategia para seguir fortaleciendo a los estados, pero que en realidad fortalecen es al liberalismo clásico, hasta que ingresan en crisis en 1929, donde las ideologías se están construyendo, pero existe una sobreproducción. ¿Qué quiere decir en este espacio? El liberalismo clásico va a tener una disminución bastante fuerte en la década del 30 a la década del 50, de 1930 a 1950. ¿Por qué? Cuando cae en Estados Unidos la crisis de 1929, es porque mientras que en Europa se están cocinando las ideologías, en Italia en 1922 se está pensando el fascismo, en Alemania, en 1933, se está hasta ahora formulando el Partido Nacional Socialista. El franquismo hasta el momento es una idea que está andando, pero que no tiene fuerza. ¿Qué pasa directamente en Estados Unidos? Estados Unidos se convierte en la fábrica del mundo porque todo lo que fabriquen lo van a llevar a Europa para apoyar la construcción, la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles se convierte en ese dinero que va a llegar. Y a partir de ahí, nosotros vamos a encontrar que la economía es la que está mandando. Pero como existe una sobreproducción, que es el crack del 29, una sobreproducción que ya no tiene una demanda que va a ser pagada, eso genera una crisis económica, una hiperinflación. Y por ende aparece la crisis del 29. Y va a aparecer este señor que se va a llamar John Keynes, que es el padre de la macroeconomía y el padre del Estado Social de Derecho, que va a decir que la economía necesita regularse, que el liberalismo necesita regularse. Entonces, lo que va a decir el keynesianismo es que necesitamos una intervención del Estado en la economía para regular, por un lado, y para darle unas garantías, unos derechos a los obreros, a los ciudadanos, para que ellos tengan siempre un capital el cual pueda circular. Sin embargo, el keynesianismo funciona en Estados Unidos, se empieza a implementar unas décadas más tarde en Inglaterra con Margaret Thatcher, pero aquí vamos a encontrar que nacen las ideologías que se van a desarrollar hasta llegar al boom de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto al proceso del franquismo en España, que va a llevar nada más ni nada menos a una prioridad a la economía nacionalista, pero siempre aplastando a los otros ciudadanos. Y ahí es cuando el keynesianismo deja de ser netamente económico y empieza a pensar
en los derechos del ciudadano. Entonces, en este panorama es el que ya hemos llegado y ya vamos a ir finalizando en este espacio con Norberto Bobbio, porque él nos muestra que en el pasado, en el mercantilismo y la figura de los reyes, los reyes o las monarquías europeas tenían equilibrio. Pero cuando nacen las fisiocracias y el liberalismo, cuando la gente se lanza a invadir, cuando el Estado republicano se convierte ya no en defensor de los derechos de sus ciudadanos, sino en quien expide leyes para promover su economía, es ahí en donde el liberalismo crece, se convierte en un imperialismo, porque es el imperio que va a invadir a otros territorios hasta que nacen las ideologías en una locura extrema, y vamos a encontrar que el Estado de Derecho se está volviendo mucho más pequeño, hasta que viene la crisis del 29 y las ideologías que buscan nada más ni nada menos que controlar estas ideologías absurdas que quieren seguir en un imperialismo para aplastar al otro ser humano, y por otro lado, que buscan un control del mundo. Entonces es ahí en donde el Estado social de derecho con el keynesianismo hace que el Estado vuelva a cobrar fuerza, que el Estado sea más fuerte que la misma economía, porque si la economía pierde el control, el Estado es el que siempre va a tener que resolverle los problemas. Entonces, habíamos quedado en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, habíamos quedado con un liberalismo y un imperialismo, que es la representación de la economía mucho más pequeño, y el Estado social de derecho como un elemento que es mucho más grande, porque empieza a regular la economía. Incluso las bolsas de valores van a tener en el mundo unas reglas de juego, y lo van a tener es gracias al Estado social de derecho. Ya no es el Estado de Derecho, como lo había explicado en unos videos que les había enviado antes, porque el Estado de Derecho, que son esas repúblicas que solamente expiden leyes, pero sin entender el fin. Entonces, ahí es cuando el Estado de Derecho se convierte en una herramienta para que las ideologías manipulen su accionar. Mientras que el Estado Social de Derecho le dice, no, me hace un favor, usted va a sacar leyes, pero pensando en el bienestar de los ciudadanos. Entonces es ahí donde pensar en el bienestar de los ciudadanos va en contra de una ampliación de la economía, y por eso el liberalismo y el imperialismo son controlados. A tal extremo que vamos a encontrar que en 1970 va a existir otra crisis en donde este pequeño que se llama liberalismo e imperialismo va a volver a crecer, y a eso se le va a llamar neoliberalismo. Entonces, para ir cerrando este espacio, hay preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Es una abreviación muy rápida de lo que uno puede ver. La Unión Soviética, ¿cómo vendría quedando acá? La antigua Rusia, un estado que controla su economía. ¿Y cómo habíamos quedado directamente en Occidente? Un Estado que controla su economía. Y por eso vamos a ver ahora la historia de países como Estados Unidos invadiendo a otras naciones con esa idea de ya un imperialismo, pero neoliberalismo, porque ya quiere que su Estado sea el que mande en otros países. Es una nueva colonización. Y a partir de ahí vamos a encontrar que son los estados los que van a empezar a dar la cara. Pero vamos a tener una crisis de 1970 a 1990 en donde los estados se vuelven más pequeños y las empresas empiezan a ser mucho más grandes. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ninguna, ¿es claro? ¿Necesita un video de cada uno de estos elementos? ¿Es claro, no es claro? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Paula, ¿estás conmigo? Listo. Juan José, me dice acá, mister, no me quedó claro, las corrientes como el fascismo, el nazismo, el franquismo y las liberales, o tenían estados que controlaban la economía. Listo. Lo que sucede es que después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa con la economía europea? Está quebrada, no tiene ningún camino. Y es que hay una crisis mayor. Yo creo que ustedes, bueno, el año hace, este tema se ve en noveno. Pero cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, hay una desilusión frente al ser humano, porque el ser humano iba en evolución y ahora su propia tecnología, su propia evolución es la que lo destruye. Entonces van a haber unas crisis de identidad, unas crisis del ser humano bastante fuertes. Y es ahí en donde vamos a ver que Estados Unidos, que no es el que presta su territorio para la guerra, sino el que interviene, se va a ofrecer, por eso Estados Unidos va a tener los gloriosos años 20, se va a ofrecer como la fábrica del mundo para poder ayudar a la reconstrucción, tanto con dinero como con materias primas, como con productos para la reconstrucción de Europa. Entonces, caiga en cuenta que en esa cuna donde los Estados Unidos le cobran a Alemania en el Tratado de Versalles plata por los daños que cobró,
y ese dinero lo utiliza para fortalecer su economía, los alemanes ven que les llega un progreso que viene de otro lugar. Los italianos de igual manera van a ver que están pagando una deuda que no va para ningún lado. Y los españoles tienen ese aire de tristeza porque no participaron en la Primera Guerra Mundial, pero muy cerquita, hace menos de 20 años, perdieron su presencia total en Asia y en América. Entonces, ¿qué pasa? Son pueblos, Alemania, Italia y España, son pueblos que tienen un desazón. Y como tienen un desazón, están observando que son otros los países que se están convirtiendo en potencias. Entonces, Estados Unidos nace después de la Primera Guerra Mundial como la gran potencia, porque su economía se mueve gracias a los europeos. Y vamos a encontrar que las ideologías van a pensar un deber ser, el cómo hacer las cosas, pero en beneficio de ellos propios. Entonces, vamos a encontrar una Alemania para los alemanes, unos italianos para los italianos y una España realmente que vaya a un progreso siempre con los principios españoles. Entonces, ¿qué va a suceder en ese espacio? Les imponen el Estado social, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene unas consecuencias. Se crea en Italia en 1890. En 1894 va a crecer el imperio alemán, que llega a la Primera Guerra Mundial y se cae. De igual manera, una unificación italiana que no fue a ningún lado. Y una España que llega a la República, pero que tiene muchas crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Se establece los tres rangos de poder: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero ahora se gobierna el Estado hacia quién. Y ahí es cuando la ideología entra. Y la ideología es esa forma de gobierno que le va a decir nada más ni nada menos que debemos administrar nuestros recursos, nuestros estados, para crear una economía propia y fuerte y salir a conquistar al mundo para demostrar lo que nosotros somos. Es ahí en donde vamos a encontrar que el fascismo cobra una fuerza tan grande que empiezan a fabricar grandes barcos y que empiezan a realizar expediciones de conquista hacia naciones como, por ejemplo, Etiopía. Entonces, quiero ser claro en ese espacio, que ahí estamos viendo cómo Italia se lanza a la conquista de Etiopía, pero pensando específicamente en sentirse grande y en recuperar su economía. Porque quiero ser claro de una cosa, y es que si usted, que está quebrado después de la Primera Guerra Mundial, coloniza otro país, usted roba esos recursos y esos recursos le ayudan a fortalecer su industrialización. Entonces, las ideologías, y quiero, Mark Polanyi, se llama el autor, es el que lo trabaja muy bien. Él le va a manifestar que las ideologías son esa excusa para que usted explote a otro territorio y usted fortalezca su economía para conseguir una recuperación económica que lo lleve a un liberalismo y a un imperialismo. Y así usted se convierta en una potencia mundial. Por eso vamos a tener un reauge, una bienvenida de los nacionalismos. Espero haber sido claro. Y ahí es en donde vamos a ver que la ideología, es que esa era la idea de la sesión pasada, la ideología que todos la tenemos en la cotidianidad, pero cuando se piensa en una ideología que se impone a los demás con una gota de nacionalismo, es lo que lleva al fascismo, al nazismo y al franquismo, incluso al comunismo, los va a llevar específicamente es a conquistar y administrar el Estado, siempre pensando en un liberalismo, en una recuperación económica para que ellos puedan mandar no solamente sobre su territorio y controlarlo, sino sobre el resto de lugares. Es ahí en donde vamos a ver que Alemania invade Polonia, que luego Alemania invade Suiza, que luego invade Holanda, que invade Bélgica, que invade Francia. Y no simplemente lo domina porque sí, sino que va a capturar su economía para beneficio propio. Lo mismo vamos a observar con Italia, porque Italia no solamente se quedó en Etiopía, sino que tocó Sudán. Vamos a observar de igual manera en España, que no solamente se queda en Marruecos, sino que alcanza a llegar a un pedacito de Libia. Espero haber sido claro. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Juan José, ¿le respondió o no? ¿O lo dormí? Listo. Entonces, para llegar a este espacio, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos ya un control total en donde el Estado social de derecho es el que debe mandar sobre la economía, no solamente en Occidente, sino también vamos a observar en el comunismo, porque en el comunismo el Estado es el que regula la ideología socialista, que es la que conforma un tipo de Estado comunista para el común, un beneficio para todos, es el que va a empezar a invadir otros territorios, los va a anexar como la Yugoslavia de Tito, como la Grecia de Marvín, y es en donde vamos a observar que empiezan a crear
que el Estado es el centro de la economía, el Estado es el que regula la economía. Así estábamos nosotros en 1950, pero vamos a encontrar que los estados empiezan a creer que el motor del progreso no es solamente la invasión de territorios, sino también es la explotación del petróleo. Porque ¿de qué sirve construir muchos automóviles si yo no tengo una capacidad petrolera que genere una producción de gasolina que mueva esto? Yo necesito la gasolina, necesito el petróleo y sus derivados para mover el progreso de mi país. Es ahí en donde Estados Unidos va a empezar y la Unión y la URSS, o sea, los rusos, van a empezar a observar el mundo como un espacio para generar alianzas, para poder ingresar en conflictos bélicos, ganar sus territorios, ayudarles, generar convenios para la explotación de petróleo para que llegue a esos países. Porque el progreso del mundo va a tener un nuevo sello que se llama el petróleo. Y el boom del petróleo va a estar en los años maravillosos de 1950 a 1970, que es ahí en donde vamos a ver la guerra del Corea, en donde Estados Unidos apoya al sur y Rusia al norte. Más adelante vamos a encontrar ya entraditos los añitos 80, vamos a encontrar entonces a Vietnam, y vamos a encontrar todo el movimiento de las guerrillas de América Latina y las dictaduras de toda América Latina, en donde los países, ya sea Estados Unidos o Rusia, apoyan a cualquiera de los bandos y al ganador es el que le van a hacer unas negociaciones para que sus recursos como el petróleo le llegue a estas naciones. Entonces, estos países, las grandes potencias, tienen estados de derecho bastante fuertes. ¿Para qué? Para garantizar la expansión de su economía. Pero en 1970 va a existir una crisis y esa crisis hace que el liberalismo empiece a tomar mayor fuerza y los estados disminuyan su poder. Listo, preguntas, inquietudes hasta el momento, estamos siendo claros, se siente confundido. Listo, llego acá y voy a parar entonces a México y en México María Guadalupe, se me pasó, Guadalupe Huerta Moreno nos va a contar precisamente que en 1970 existe esta crisis y aquí, ojo con este espacio, y es que los mercados internos ya no van a ver el Estado como el salvador, sino el Estado es el que está abriendo nuevos yacimientos de petróleo, el que está haciendo mejores convenios, el que está trayendo personas de otros países para nuestra industrialización. La culpa de la crisis del petróleo es del Estado, porque el Estado no ha sabido cómo hacer esto. Y es ahí en donde las empresas se empiezan a independizar del Estado y el Estado empieza a perder poder, porque son las empresas ahora las que van a ser las salvadoras, las que van a buscar con su capital privado cómo satisfacer sus propias necesidades, cómo ellos son los que van a negociar con esos presidentes y van a alcanzar poder. Es ahí en donde vamos a empezar a ver que en 1970 vamos a ver que la crisis del petróleo va a generar que las empresas empiecen, que eran controladas por el Estado, van a empezar a tener mayor autonomía y el Estado va a perder un rango de acción. Pero es tan fuerte este espacio, como nos lo dice María Guadalupe Huerta, que en nuestra América Latina ya no vamos a ver a los presidentes estadounidenses haciendo visitas, haciendo acuerdos comerciales para la explotación, sino que vamos a ver a los gerentes de Exxon, a los gerentes de las empresas negociando con presidentes, donde vamos a tener ahora los grandes inversionistas que vienen a buscar dónde invertir. Y es ahí en donde la economía empieza a volverse más grande y los estados más pequeños, porque la economía ahora ha tomado más fuerza que termina controlando el Estado. Preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Listo, voy cerrando. Para llegar entonces a Colombia, y en Colombia entonces vamos a observar con Jesús Bejarano, que él es un economista y politólogo de la Universidad Nacional, que él nos va a mostrar el siguiente panorama. Y es que con este espacio, donde las empresas ya no confían en sus estados, sino que empiezan propiamente a buscar sus propias soluciones, ahí vamos a encontrar que va a haber un fortalecimiento del sector privado. Significa que las funciones del Estado se van a reducir y ahora las van a cubrir las empresas. Y aquí vamos a tener otros beneficios. Y es que el sector privado va a decir, yo soy el que genera el bienestar económico, no el Estado. Entonces aquí va a existir un enfrentamiento, porque el Estado social de derecho solamente da subsidios. En cambio, el sector privado ofrece empleo, ofrece progreso, ofrece otras herramientas. Entonces, para el ciudadano se vuelve mucho más seguro confiar en la empresa, en un pago mensual, que en el Estado.
Y ahí nos está mostrando que el capital privado toma más poder y el Estado disminuye, a tal punto que el Estado empieza a perder empresas. Entonces, el Estado antes tenía empresas que hacían, un ejemplo, el ordeño de vacas, que hacían el empaque de bolsas de leche y lo distribuían. Pero ahora van a encontrar que a la hora de competir con otras marcas de leche, el Estado se va a quebrar. Como el Estado se quiebra, ¿qué pasa? El Estado ya no es un generador de empleo que sea seguro, sino que el que ofrece y mayor cantidad de vacantes va a ser el sector privado, mayor diversidad. En donde yo quiero trabajar lo voy a encontrar el sector privado. Entonces el sector privado tiene la opción empleo, la opción empresas, la opción progreso, mientras que el sector público o el Estado empieza a disminuir. A tal punto que si hoy quieren dar subsidios como por ejemplo las onces en un colegio o los mercados que se entregan en los diversos municipios, el Estado ya no puede acudir a sus propias empresas porque están quebradas. El Estado tiene que hacer contratos con el sector privado para poder comprar el arroz, el aceite, el pescado, que lo va a entregar en subsidios. Entonces, ¿qué pasa acá? El Estado empieza a reducir su capacidad de acción porque empieza a depender más de la economía. Y vamos a tener cosas mucho más graves, que es que ya el Estado pierde su capacidad de protección a tal punto que la cultura se convierte en un mercado. Entonces, las tribus indígenas ya no son protegidas por el Estado porque el Estado no tiene los recursos ni tiene la capacidad para protegerlos, y es el turismo, ahora una opción de empleo que le va a ofrecer a esas tribus indígenas para que hagan turismo etnográfico, para que vayan a la Sierra Nevada de Santa Marta, para que compartan con los guayú, para que vayan a San Agustín. Es ahí en donde la economía no solamente se quedó con las responsabilidades del Estado, sino que está llegando a otras esferas y ya está afectando los derechos. Entonces, esta pelea, que con esto cierro con Jesús Bejarano, esta pelea entonces entre el sector privado y entre el sector público lleva a que el sector privado ataque la debilidad del sector público. Tal es así como la ley 100, que la ley 100 de 1994 en Colombia, que nos manifiesta que la salud deja de ser un derecho que es protegido, certificado y garantizado por el Estado, porque ya no tiene la manera de cómo garantizarlo y pasa a manos de los privados. Y ahí es en donde aparecen las EPS y las IPS. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? De acuerdo a su dinero, es que se le va a atender en el sistema de salud. ¿Y por qué pasa eso? Porque el nuevo liberalismo, después de haberlo controlado el Estado con los estados de bienestar y con el keynesianismo, el nuevo liberalismo no solamente ha superado al Estado, sino que está buscando otros mercados. Tal es así como esta institución, en donde vamos a encontrar que la educación ya tiene mayor oferta privada que pública y las calidades varían. Entonces, caiga en cuenta que la economía, que es una manifestación en este espacio de esta corriente que se llama el neoliberalismo, es mucho más grande que los estados. Y para cerrar, en tiempos de COVID vamos a encontrar que los estados dependen de las empresas, dependen de otros proveedores, dependen de sus propios recursos en oro, de su cantidad de dinero y su fortalecimiento en tasa de cambio para comprarle a empresas pruebas para realizar tamizaje de COVID o los respiradores o unos protocolos que se puedan establecer en las calles, pero en realidad el Estado depende de los privados. Significa que la salida del COVID-19 no está en manos del sector público, sino del sector de los privados, porque el neoliberalismo en estos momentos, como lo dice Norberto Bobbio y lo manifestó hace un par de días en España, es mucho más grande que la capacidad de atención que sostienen los estados. Por eso estamos observando que en Río de Janeiro, un presidente que decía que tenía mayor control no era consciente que su Estado de Derecho brasileño no es tan fuerte frente al proceso económico y eso lo lleva a que vuelva a depender de Estados Unidos, a que dependa de Corea del Sur, a que dependa de otros y no por sí mismo para atender el manejo del COVID-19. Tanto así que Río de Janeiro ingresó, una ciudad de 5 millones de habitantes, ingresó de 11 millones de habitantes, ingresó de nuevo en cuarentena, porque es la única decisión, la única capacidad que tiene el Estado, porque el neoliberalismo es más grande que los estados de bienestar. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? Vamos llegando entonces al cierre de este espacio. Disculpe, nos quedan ya 4 minutos. Preguntas, inquietudes. ¿Listo?
¿Ninguna pregunta? Nicole Salinas. Todo claro, me dice por acá Laura Rubio. Listo. Entonces, por eso le voy a ser honesto. En esta capacidad de análisis, usted necesita entender quién es el que va a dar la solución en esta crisis y usted necesita ser competente, porque en el Estado todos tenemos derechos. En el sector privado, los mejores son los que están allí. Por eso, usted cuando va a llegar a una universidad no tiene el cupo tan ganado de acuerdo a su estrato. Usted tiene que pelearlo para llegar a ese cupo. Por eso, aquí, lastimosamente, el capital privado es el que está mandando en la crisis y es el que le está dando la oportunidad o no. Por eso usted se está formando también acá para ser competente, para demostrar sus habilidades y así competir en un escenario privado. No siendo más, entonces, tal cual como lo veníamos diciendo anteriormente, la empresa entonces debe llegar a un libre mercado, porque supuestamente la empresa es el mayor generador de empleo, porque es mucho más fuerte la economía que la ciencia política, y vamos a encontrar que genera mayor competitividad las empresas frente a un Estado que no tiene la capacidad de ser competitivo. Y ojo, lastimosamente, pues las empresas pueden ofrecer diversidad de productos. Los estados no, porque no cuentan ni con la infraestructura, ni cuentan con el capital. Porque esa es la otra. El estado se limita a cobrar impuestos, pero la gente invierte más su dinero en cosas de carácter comercial. Por ejemplo, el día sin IVA. La gente prefiere pasar la tarjeta de crédito para comprar un televisor, para ver Netflix y poder distraerse en las cuarentenas o los fines de semana y cambiar de tema, que pagar los impuestos como el predial o otros demás. Entonces, que hagan en cuenta que el consumo de las personas va más de la mano del marco económico que del marco estatal. Y por último, bueno, pues la institución que le garantiza a usted un dinero constante viene siendo el sector empresarial. Por eso el presidente, antes de tomar decisiones económicas, tiene que sentarse directamente con los gremios empresariales y llegar a un acuerdo. Tal es así como establecer un salario mínimo, porque el presidente no puede decir es este y fin. Depende de nada más ni de nada menos que de los empresarios. Y eso nos va a mostrar que el neoliberalismo es más grande que las empresas. Muy bien, pregunta de análisis y cerramos entonces en este espacio. En 2 minutos que ya nos quedan, pregunta de análisis, por favor. Vamos a iniciar entonces con participación. ¿Realmente en manos de quién? ¿De quién están los ciudadanos? ¿Les podríamos seguir llamando ciudadanos o sería mejor llamarlos clientes? ¿En manos de quién estamos? En manos de... Me encanta, Ana María. Totalmente de acuerdo. Dios ya apiade de nosotros, como estamos viendo esto. Entonces, ¿en manos de quién realmente están los ciudadanos? ¿El Estado o las empresas? ¿Y por qué? Su análisis, por favor. ¿Quién lo va a presentar? ¿Ninguno? Nos queda 1 minuto. ¿Ninguno? ¿Preguntas, inquietudes? Nicole, ¿se va a arriesgar? ¿Qué, Luis? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Ya que vea que a Luis Gabriel me acordé de algo. Incluso los militares dependen de las empresas porque no fabrican las mejores armas, las fabrican el sector público, las están fabricando y hacen laboratorios de investigación el sector privado. Entonces, dice aquí Jonathan, empresas porque son las que generan ingresos para el país. Tiene razón. Entonces, caiga en cuenta que con este pequeño análisis que hemos desarrollado en este espacio, y ya para finalizar, estamos observando nada más ni nada menos que el neoliberalismo es lo que está mandando. Y el neoliberalismo viene siendo una corriente de pensamiento económico que busca, y con esto cerramos en términos de Norberto Bobbio, busca específicamente que el capital siempre esté en constante crecimiento. Claro que hay un problema. El capitalismo se podría llegar a acabar sí y solo si aumenta tanto la competencia que existe una sobreproducción que lleve a la quiebra del sistema. Pero para que lleguemos a una situación parecida a la de 1991, creo que faltan muchas décadas. Por el momento, las empresas han aprendido que para estar en el mercado, para poder ser soberanos en un territorio, ya sea fidelizando a sus clientes, lo que tienen que hacer las multinacionales, porque ya no son empresas de un país, sino que están en múltiples naciones, tienen claro que la producción debe estar restringida y que el producto no puede ser siempre el mismo, que debe variar. Incluso la Coca-Cola es un ejemplo de ello. La Coca-Cola tradicional, la Coca-Cola Light y de otras saborizantes. Entonces, no siendo más, ha llegado el tiempo de este espacio. La retroalimentación, entonces, la voy a realizar vía interna.
porque pues son las 11:51. Les agradezco a ustedes por este espacio. Espero haber sido claro con este escenario, porque era necesario comprender el marco histórico para entender cómo estamos. Si usted necesita que revisemos específicamente, no se preocupe por las notas. De igual manera, este viernes las vamos a cerrar. Creo que sería injusto decir cierro hasta acá. Ah, usted no entregó, se le fue el internet. No es problema mío, mire a ver, no. Estamos generando plazos hasta este viernes para acabar de las personas que acaben de entregar porque se les fue el internet, porque hay personas acá que se les ha muerto familiares y no han podido. Entonces yo creo que para el viernes, de igual manera, cada cosa que yo califico la estoy retroalimentando y la estoy enviando. Para el viernes ya las tendrían. De igual manera hay plazo para subir notas hasta el lunes, si no estoy mal. Entonces, pues también se le están abriendo los plazos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Perfecto, no siendo más, y de acuerdo a la orden de coordinación, son las 11:52 de la mañana. Les agradezco por su tiempo. Si usted necesita que aclaremos mucho más este espacio, escríbame y hacemos un video o realizamos la tutoría. ¿Listo? Mister, ¿el que le entregó el texto puede perder? Pues yo creo que hay otras cosas también que se están valorando acá, los foros, las actividades complementarias, entonces no se preocupe. ¿Listo? Entonces les agradezco por su tiempo y recuerden, si tienen dudas, inquietudes, escriban, podemos programar tutorías y aclaramos cualquier tipo de ideas. Un abrazo enorme para todos y la próxima sesión entramos directamente en derecho penal y derecho civil, porque es ahí donde el derecho va a entrar en pelea con la economía para ver cómo la va a regular. ¿Listo? Un abrazo enorme para todos, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Chao, Paula, que estés bien. Adiós, mister. O ya nos vemos, si no estoy mal.